Para la simulación número 3, lo que se va a realizar va a ser la aplicación de la transformada de Laplace en un circuito RLC. Y el problema dice lo siguiente: la red eléctrica que se muestra en la figura se rige por las siguientes condiciones. A un lado tenemos la figura y en el otro costado tenemos las ecuaciones, que son las siguientes. La primera ecuación sería L, la derivada de I1 con respecto de t, más R I2 igual a E de t. La siguiente ecuación sería RC por la derivada de I2 con respecto de t, más I2 menos I1 igual a 0. Resuelva el sistema bajo las siguientes condiciones. E de t es igual a 60 volts, L es igual a 1H, R es igual a 50 ohms, C es igual a 10 a la menos 4 faradios, y al inicio las corrientes I1 e I2 son 0. Realizar la simulación correspondiente en MATLAB dentro del entorno de Simulink, comparar los resultados obtenidos. Como podemos ver, aquí ya nos encontramos dentro del entorno de Simulink y ya con las funciones de transferencia. Sin embargo, para poder calcularlas, lo que tenemos que hacer es aplicar Laplace a las ecuaciones que primeramente nos mencionaron en el problema, pero como ambas ecuaciones se encuentran relacionadas en términos de I1 e I2, lo que hacemos es meter estas ecuaciones a una matriz, y dentro de esa matriz calculamos su determinante. Una vez hecho esto, obtenemos las ecuaciones para cada corriente, tanto para I1 como para I2. Para este caso, la función de transferencia de I1 va a ser como se muestra a continuación, que es 0.3s más 60, todo esto sobre 0.005s al cuadrado más s más 50. Y la función de transferencia para I2 quedaría de la siguiente manera: 60 sobre 0.00060 sobre 0.005s cuadrada más s más 50. Como podemos notar, en MATLAB lo tenemos alimentado por una señal senoidal. Esta señal senoidal está de una amplitud de 1 y una frecuencia de 1 Hz. También pusimos un scope. Este scope servirá para poder visualizar los datos una vez corrida la simulación. Entonces, si corremos la simulación, lo que nos mostrará en el scope va a ser que ambas gráficas son iguales. Entonces esto quiere decir que la corriente I1 e I2 van a ser las mismas. Otra forma de comprobar esto sería con la realización del circuito. Cabe mencionar que el circuito RLC es un circuito pasabajas. Esto quiere decir que a frecuencias pequeñas la salida va a ser totalmente igual a la entrada, y a frecuencias un poco mayores la salida se va a ver afectada en su tamaño. Entonces se va a reducir gradualmente. Como podemos ver, aquí tenemos el desarrollo del circuito, que en Simulink, con ayuda de algunos bloques, se coloca la bobina, la resistencia y el capacitor. También se agregaron unos bloques que son I1, I2 y I3, que nos servirán para poder medir las corrientes. Se puso uno para poder calcular el voltaje que existe en el capacitor. También se agregó un bloque que es el generador de las señales, en el cual tendremos una función senoidal con una amplitud de 60 y una frecuencia de 1 Hz. Se agregó también un scope en el cual podremos visualizar la simulación. Al correr la simulación, podemos notar que al igual que las funciones de transferencia, I1 e I2 son exactamente las mismas, y la salida, el voltaje que estamos calculando en el capacitor, es totalmente igual a la entrada. Esto se debe porque, siendo un circuito pasabajas con una frecuencia de 1 Hz, la salida y la entrada se ven totalmente relacionadas. Ahora, ¿qué pasaría si subiéramos la frecuencia a 10 Hz?
Se supone que la salida tendría que verse afectada, tendría que ser un poco menor. Entonces, al correr la simulación, podemos notar que efectivamente la salida ya no es de 60, ahora es más pequeña, y también cambian las corrientes. La salida la encontramos entre 20 y menos 20 volts, y las corrientes ya son diferentes. De esta manera podemos concluir que nos podemos ahorrar, por ejemplo, la implementación de todo el circuito en este caso, simplemente calculando la función de transferencia de las ecuaciones. Y pues no podríamos calcular la función de transferencia sin saber calcular su transformada de Laplace.